Muy bien. Pues buenas noches a todas, hermanitas. Gracias a Dios por sus vidas y por disponer este tiempo para entrar al estudio, para conectarse. Esperemos que se sigan uniendo más hermanitas. Y el día de hoy vamos a estudiar Colosenses. Bueno, ya lo empezamos de lleno la semana pasada y hoy vamos a ver el capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Si quieren ir a sus Biblias a buscarlo. Colosenses 1, del 3 al 5. Y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y en estos tres versículos, hermanitas, vemos varias cosas. Vemos oración, acción de gracias, a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesús, fe en Cristo Jesús, amor hacia los santos, una esperanza que nos es guardada en el cielo y también el Evangelio. Y muy seguramente nada de esto o ninguno de estos temas es nuevo para nosotras, pero bueno, el Señor siempre nos habla porque su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Nuestra oración es esa, hermanitas, que el día de hoy nos hable el Señor y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él el que guíe y el que tome control de este tiempo. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, para cada una de nosotras, Señor. Tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Gracias porque pones los medios y la facilidad para poder reunirnos de esta manera y estudiar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos y la libertad que tenemos de estudiar tu palabra, mi Dios. Te ruego que tú toques nuestros corazones, Señor, que prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos recibir, Padre Santo, poder captar lo que tú quieres decirnos, Señor, que atesoremos esta palabra, este mensaje, Señor, pues en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre, y te ruego que seas tú, tu Espíritu Santo, el que hable en nuestras vidas esta noche, Señor, que tomes el control de todo, que sea yo solamente alguien que estoy transmitiendo, que estoy comunicando, Señor, lo que tú quieres decirnos, Padre. Te doy gracias por cada una de mis hermanitas, te las pongo en tus manos, Señor, para que tú obres en nuestras vidas, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, y aquí Pablo, hermanitas, les hace saber a los colosenses, así como en su momento a otras iglesias, a diferentes iglesias, que siempre los lleva en sus oraciones. Y les dice, oro por ustedes siempre y doy gracias a Dios. La oración era un estilo de vida para Pablo, hermanitas, así como debe de serlo para nosotras. Y les dice, orando, damos gracias a Dios. Aquí también nos deja ver que Pablo no solo oraba en lo individual, como debe ser, sino que también era algo que hacían en grupo, en equipo, él y sus colaboradores. Como lo hemos visto, él normalmente tenía pues gente a su cargo, diferentes líderes. Y aquí nos deja ver que pues continuamente están en oración y están orando por las diferentes iglesias. Y vemos que la gratitud es medicina para el alma. Nos enseña y nos ejercita a reconocer de quién vienen todas las cosas o de quién recibimos todas las cosas. Y todas las cosas, todo incluye lo material y lo no material. O sea, incluye nuestra familia, doy gracias a Dios por nuestra familia, por nuestra casa, lo que tenemos dentro de nuestra casa. Seguramente tenemos más de lo que necesitamos si realmente nos pusiéramos a analizarlo. El vestido, la comida del día a día, los tres alimentos que el Señor provee a nuestra mesa, nuestras amistades, podemos gozar de hermosas amistades, de los momentos que podemos compartir con nuestra familia, del trabajo que Dios provee. En fin, incluso, bueno, por ejemplo, la iglesia en la que estamos también, no sé cuántas de nosotras hemos dado gracias a Dios por la iglesia en la que
en la que estamos, en la que asistimos. También incluso las dificultades, hermanita, los procesos, eh, que todo esto nos lleva, debemos dar gracias porque pues, el Señor permite las cosas, incluso las pruebas, las dificultades, y todo esto nos lleva a un crecimiento, a una madurez, y también debemos de dar gracias a Dios por ello. Y bueno, en fin, todo esto nos habla que o nos tiene que llevar a un agradecimiento continuo para con Dios. Y como lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses 5:18, nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que tener un corazón agradecido también es resultado de vivir en humildad. Y Pablo es un vivo ejemplo de esto, hermanitas. Él daba gracias aún en sus prisiones. ¿Lo recuerdan? Ya lo hemos visto en Filipenses, cuando estudiamos Filipenses, también en Tito. Y en diferentes ocasiones Pablo estuvo preso y aún así en medio de la prisión, él no se cansaba de dar gracias al Señor. También recuerdan que en Filipenses 4:12 nos lo dijo Pablo, ¿no? Que él sabía vivir humildemente, sabía vivir en hambre, en enfermedad, en escasez, en abundancia, y estaba enseñado a vivir así, pero él en todo daba gracias al Señor. Y ahora, como lo vemos aquí en Colosenses en el versículo 3, está agradecido con el Señor o con Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia de Colosas. Y recuerdan que Anita en la introducción hace 15 días, hace 2 semanas, nos platicó cómo estaba este lugar. Ahí Colosas, cómo vivían, en medio de qué situaciones vivían, todo el contexto, ¿no? De sus ideas, de sus creencias, de sus prácticas. Entonces, en medio de todo esto, de mucha idolatría y en fin, aún así vemos que los hermanos de Colosas estaban pues ahí ¿cómo se dice? Al pie del cañón y perseverando en la palabra, y estaba viendo un crecimiento, y Pablo lo estaba reconociendo y estaba dándole gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ellos, aún a pesar o aún en medio de todas estas circunstancias complicadas. ¿Y tú vives en agradecimiento todos los días, todo el tiempo? ¿Por qué creen que Pablo tenía tanta gratitud para con Dios, hermanitas? Y aquí vamos a observar algo bien importante, que Pablo no les da las gracias directamente a ellos, o no se está refiriendo a un líder o a alguna persona, o no les está diciendo gracias por lo que están haciendo, gracias por lo que han hecho por mí, etcétera, ¿no? Pablo agradece a Dios, Padre, y aquí quiero puntualizar algo. Está bien ser agradecido con los demás, o sea, no está mal, al contrario, también eso muestra o viene de estar primero agradecido con Dios y que también nosotros vivamos con un corazón humilde. Pero obviamente esto no nos debe de llevar a una actitud egocentrista o una actitud de soberbia, de querer esperar el reconocimiento de las demás personas o de que nos estén, eh, mm, que esperemos que la gente nos agradezca, pues. O sea, debemos de tener como ese cuidado. Y aquí vemos que se trata de Dios, siempre se va a tratar de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, Pablo está agradecido por Dios por todo lo que él está haciendo ahí en la iglesia de Colosas, pero también por lo que obviamente ha hecho por Pablo, por toda la iglesia en general y por lo que nos ha dado, que lo principal es a su Hijo Jesucristo. También está agradecido porque Dios nos ha hecho hijos suyos, Dios nos ha adoptado como lo dice la palabra. Si Dios nos ha adoptado, quiere decir que Él es nuestro Padre. Es un Padre de misericordias, es un Padre de toda consolación. Vamos a 2 Corintios 1:3 para que leamos esto, hermanitas. 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Me gustaría que tú recuerdes, que traigas a tu mente aquellos momentos, aquellas situaciones donde Dios te ha consolado,
donde Dios ha tenido misericordia de ti, ha tenido cuidado de ti, de tu familia, te ha librado de cierta circunstancia, de cierta situación, de cierta injusticia. Seguramente son muchos esos momentos y nosotros tratamos de traerlos pues a la mente, ¿verdad? Y por medio de Cristo tenemos toda bendición espiritual, hermanitas. El resto es añadidura, que también es bendición, ¿verdad? Y nuestro Padre se complace en darnos pues las cosas, en bendecirnos, pero lo primordial es lo espiritual, lo eterno. De todas las innumerables bendiciones que nosotros podamos enlistar, Cristo es la primera. Y dice Pablo ahí mismo en Colosenses 1, pero en el versículo 12 y 13, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces aquí podemos aprender que Dios, nuestro Padre, nos ha hecho participar primero de la herencia de los santos. También nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y noten aquí cómo dice su amado Hijo. Si a nosotros ya nuestro Dios nos adoptó como sus hijos, hermanitas, pues también nos ama, ¿verdad? O sea, debemos tener esa alegría, ese gozo de que Dios nos ama como hijos. ¿Y cómo podríamos nosotros dudar de ese amor por parte de nuestro Dios si nos ha dado todas las cosas y la principal es que dio a su propio Hijo en la cruz a morir por nosotros? Bueno, Pablo una y otra vez menciona Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si se fijan, normalmente en todas sus cartas lo dice así, ¿no? Siempre está diciendo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al decir nuestro, es hermoso cómo denota esa confianza, esa cercanía, esa convicción, esa certeza, esa fe firme de quién es Él, o sea, nuestro Señor Jesús. Pero a su vez, o por esto mismo, de quién es Pablo en Cristo. Así nosotros debemos saber, por ejemplo, yo debo saber quién soy yo, quién es Fabi en Cristo. Y así cada una de ustedes pongan su nombre, quién es Eli en Cristo, quién es Sandra en Cristo, quién es Martita en Cristo, quién es Ivonne en Cristo. Así cada una de nosotras debemos de ponerlo y debemos tener esa misma, asegurarnos de tener esa misma convicción, hermanitas, de tener esa misma certeza de quién somos en Cristo y de quién hemos creído. Y tenerlo, por supuesto, como Señor de nuestras vidas. Ese lugar se lo dio el Padre a nuestro Señor Jesús. Y todo esto, hermanitas, así como a Pablo, nos debe mantener con un corazón agradecido para con Dios. Por otro lado, a Pablo le llegaba la noticia, o sea que refiriéndonos a la iglesia de Colosas, le llegaba la noticia de qué es lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y si aún a la distancia él oía de ellos y de lo que estaba sucediendo, imagínense eh, pues el progreso, ¿no? Y la obra del Señor en la vida de los colosenses. En el versículo 4 nos dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí nos está hablando que el resultado de esto es la fe y el amor. Fe en nuestro Señor Jesucristo y amor por los santos, por los hermanos. La fe siempre obra a través del amor. Van juntas, no puede haber una sin la otra. El tema central en esta epístola y bueno, obviamente en toda la Biblia es Cristo, es el verbo y su preeminencia. ¿Y saben qué significa preeminencia? Bueno, preeminencia se refiere principalmente a la supremacía, a la autoridad y a la posición de primer lugar de Jesucristo sobre toda la creación. Entonces, en esto se centra la palabra, ¿no? Y todo es por Él y para Él, como también lo dice la palabra. Todo está centrado en Cristo, no en una ideología, no en algún pensamiento humano, no en una filosofía, no en un sistema religioso, sino en Él, en el Hijo de Dios. Y para Dios es muy importante también esta parte, hermanita, de esta correlación entre nosotros y Él, o sea, entre nuestro Señor Jesús. Pero también
por otro lado, entre nosotros los santos, ¿no? Entre nosotros los hermanos. Esto también nos lleva a un compromiso con Dios, un compromiso con Cristo y un compromiso entre nosotros como hermanos. Ahora bien, Pablo no les está diciendo que deben tener fe y amor, o que qué pasó con eso, o que les falta, o no los está exhortando, ya lo está dando por hecho. Él, él está reconociendo y validando y reafirmando que tienen estas dos cualidades, la fe y la esperanza, eso en el versículo 4, ¿no? No, esperanza no, la fe y el amor por medio de Cristo Jesús. Y leamos, ahí continúa en el versículo 5, les dice, a causa de la esperanza, aquí nos está dejando ver que estas dos cosas, o sea, la fe y el amor, vienen o van a causa de algo, que es la esperanza. Y Pablo aquí añade o sea, esta cosa más que es la esperanza, formando así la bien conocida tríada que es fe, amor y esperanza. En Juan 11, no lo vamos a leer, pero ustedes anótenlo, después lo leen con calmita, lo estudian. Juan 11, es todo el capítulo, es largo, es donde nos habla de la muerte de Lázaro, de su resurrección y todo lo que pasó. ¿Se acuerdan que el Señor, bueno, que muere Lázaro y buscan al Señor Jesús, pero se tarda demasiado en ir, todo esto, ¿no? Pero ahí en este capítulo de Juan 11 vamos a ver reflejadas estas tres cosas, o sea, fe, amor y esperanza, o sea, el amor que el Señor Jesús mostró por Lázaro y sus hermanas, la fe, y a lo mejor no lo va a decir tal cual ahí, esperanza, pero el Señor Jesús en varios versículos ustedes van a ver cómo él al hablarles, al dirigirse a ellos, les da esperanza. Entonces aquí vemos estas tres cosas. También en diferentes pasajes, sobre todo ahí en el Evangelio, los discípulos y Lucas también nos hablan mucho acerca de la fe. Les voy a dar, vamos a leer varios pasajes. Son 7 pasajes, entonces voy a escoger a 7 hermanitas, a siete de ustedes para que leamos. Todos están en Mateo. Entonces es, a ver, ¿a quién? Hermanita Ivonne, si me ayuda con Mateo 8:26. Primero los buscamos y después ya los vamos leyendo, ¿sale? Hermanita Ivonne, Mateo 8:26. Sandra, si me ayudas con Mateo 9:2. Eury, Mateo 9:22. Patti, Mateo 9:29. Hermana Martita, Mateo 14:31. Y Anita, ¿me ayudas con Mateo 15:28, porfa? Y por último, Lau, Mateo 8:10. Entonces, vamos con el primero, Mateo 8:26, porfa. Mateo 8:26. Sí, perdón, ya. Sí, hermanita. Ok, Mateo 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Gracias, hermanita. El 9:2. Sí, 9:2 dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias. El 9:22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Gracias. Ahora el 9:29.
voy. Este, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Gracias. El 14:31, porfa. Sí, lo leo yo porque mamá tiene un poco de tos. Sí, sí, Dice, está bien. al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gracias, hermanita. El 15:28, porfa. Sí, 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gracias, ajá. Y por último, Mateo 8:10. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gracias, Lau. Sí, hermanitas, gracias. Fíjense cómo en este último versículo, Mateo 8:10, que dice, el Señor Jesús se maravilló al ver la fe de este hombre. Y no creo que eso haya cambiado al día de hoy, hermanitas. O sea, sí creo que la fe es algo que sigue maravillando a nuestro Señor Jesús. Y Él no se maravilla con cualquier cosa, sino con esa fe. No se va a maravillar o no se va a sorprender de qué tanto sabemos, de qué tanto estudiemos, de qué tanto tiempo pasemos en la iglesia, si estamos en un ministerio, en dos o en tres. No se va a maravillar de cómo hablemos, si hablamos bonito, si hablamos muy elocuente. O sea, Él se va a maravillar de nuestra fe. Y su presencia misma, sus palabras, su regocijo, sus hermosas promesas y su obra de redención inspiraban y traen, bueno, inspiraban e inspiran actualmente y traen esperanza. La esperanza cristiana no es un mero deseo, no es un anhelo ferviente. Digo, es un anhelo ferviente, es una expectación confiada, es una espera paciente al cumplimiento de sus promesas, es una certeza, hermanitas. El Señor Jesús en Juan 14 del 1 al 4. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? ¿Me ayuda, Celi? Juan 14 del 1 al 4, por favor. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Juan 14, Sí, del 1 al 4. a ver, dice, Juan 14 del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ajá, qué hermoso, ¿verdad? O sea, esto nos da esperanza, hermanitas. Y el Señor Jesús nos dijo eso, o sea, si confían en Dios, confíen también en mí. Como en otro pasaje también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y dice, yo me voy a ir, voy a preparar un lugar y regresaré por ustedes. Esto nos debe dar esperanza. Esta esperanza, si la analizamos, hermanitas, si la dimensionamos y vemos realmente lo que implicó para nuestro Señor Jesús, tendríamos así de una ese corazón agradecido, así como lo tenía Pablo, sin chistar, sin dudar. También nos haría sentido el hecho de que sí, de que la esperanza es como la base de la fe y el amor, es como un riel por el cual corre la fe y el amor. El Señor Jesús y Pablo también puntualizaron de esta triada de la fe, la esperanza y el amor, puntualizaron al mayor de ellos como el amor, o que el amor es el mayor de estos tres, también como esencia del Evangelio. Esto lo vemos en Primera de Corintios 13:13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. También en Juan 13:1 y Juan 13:34 nos habla, son dos ejemplos, pero de muchos más, de cómo amó Jesús.
Y aquí, bueno, regresando a Colosenses, en el versículo 5, ya estamos en la segunda parte de este versículo, o en la parte B, dice, de la cual ya habéis oído, está hablando de la esperanza, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí nos está mencionando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermanitas? Pues son buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Y, y estas buenas nuevas de salvación, estas buenas noticias, son a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Estas buenas nuevas las llevó Epafras, porque se acuerdan que Pablo no visitó la iglesia de Colosas. Entonces, él envió esta epístola eh, con Epafras, y Epafras pudo haberse quedado con Pablo. Quizá era más interesante pues estar trabajando al lado de Pablo, o tal vez más sencillo, o incluso, entre comillas, más cómodo. Sin embargo, Epafras obedeció y llevó pues el mensaje, ¿verdad? Pero también yo creo que Epafras entendió la importancia de compartir estas buenas nuevas primero a los suyos. Lo mismo debemos hacer nosotras, hermanita, compartir estas buenas nuevas con las personas que tenemos más cerca, o sea, empezando con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, eh, dando buen testimonio. Sabemos que nosotros podemos compartir las buenas nuevas, obviamente, pues evangelizando, compartiendo, pero también nuestro testimonio, nuestro actuar, nuestra manera de andar, nuestros valores, y pues vivir conforme a la palabra es una manera muy contundente de mostrar este crecimiento, de mostrar pues las buenas nuevas. Y cuando muchos están compartiendo el evangelio, suelen enfocarse en lo malo o en lo negativo, ¿no? O sea, en lugar de dar las buenas nuevas, pareciera que dan las malas nuevas. Y, y eso no es el evangelio, hermanitas. Claro que debemos hablar del pecado, que el pecado nos separa de Dios. Claro que debemos de hablar de la condición de nuestro corazón o de la condición del ser humano por nuestra naturaleza caída. También debemos pues de transmitir o de informar a la gente que el pecado nos separa de Dios, que si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, que si no reconocemos a nuestro Señor Jesús como Salvador y Señor, pues nos espera una muerte eterna. O sea, claro que todo eso lo tenemos que decir, pero no como muchas veces suele pasar, que de repente lo primero que queremos hacer sea condenar a la gente, ¿no? O sea, agarrar a bibliazos, o sea, es como si nosotros nunca hubiéramos estado ahí, ¿no? O bueno, y seguimos pecando, obviamente, pero tenemos que hacerlo con esa empatía, con esa misericordia, con ese amor de dar esas buenas nuevas. Y entonces aquí vamos a ver dos cosas de lo que es el Evangelio. Eh, Hay muchas más, pero va a ser un poquito parte de lo que toca la siguiente clase, pero aquí vamos a ver dos. Y dice, el Evangelio así se centra en la persona de Jesucristo, como el Hijo de Dios. Es Cristo quien hizo todo, quien lo dejó todo, quien se despojó a sí mismo, quien nos amó, quien fue obediente, como lo hemos aprendido en la Biblia, y fue obediente hasta la cruz, bueno, hasta la muerte y muerte de cruz. También fue él quien padeció, fue él quien se quedó en esa soledad, o sea, momentáneamente o por un tiempecito, por unas horas, pues quedó aparta de la presencia de Dios. Imagínense lo que debió experimentar. Y fue él quien finalmente pues padeció, sufrió y murió en esa cruz, ¿verdad? También vemos que el Evangelio es verdad, es palabra verdadera. La palabra verdadera viene de Dios, por lo tanto es confiable. Vemos en Juan 17:17. Vamos allá. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos que
También en Juan, en el 14:6, nos habla que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues ante esto, hermanitas, ante lo que es el Evangelio, ante lo que podemos, eh, bueno, el resultado de esta esperanza que es por medio de nuestro Señor Jesús y a través de la fe y de ese amor, tenemos que compartirlo con la gente, tenemos que transmitirlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que vivirlo, sobre todo para que, pues esto sea, o sea, la gente lo vea, ¿no? No nada más de hablarlo y que nuestros hechos digan otra cosa. Entonces debemos de vivirlo, debemos de compartirlo, estas buenas nuevas de salvación y también compartir esa esperanza, esa fe y ese amor en nuestro Señor Jesucristo. Y pues esa es la clase de hoy, hermanitas. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Les voy a dar antes unos pasajes con respecto a la esperanza. Si los quieren anotar, es Tito 1:2, Tito 2:13, Primera de Pedro 1:21, Romanos 15:13 y Primera de Pedro 1:3. Estos pasajes nos hablan acerca de la esperanza. Y pues vamos a terminar con una oración y después ya seguimos con dudas o comentarios. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, Padre. Te damos gracias porque también es viva y eficaz y yo creo que lo hemos experimentado, Señor, muchas veces en nuestra vida, en cómo actúa en nosotras, Señor. Gracias te damos por lo que tú nos enseñas en ella, Señor. Yo te ruego que el anhelo de nuestro corazón, Señor, sea vivirla, sea ponerla en práctica, mi Dios. Que podamos entender esto, que cualquier cosa que no entendamos, volvamos a ella, que la escudriñemos, que la meditemos, que la reflexionemos, Señor. Pero sobre todo que te busquemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón en oración también, para que podamos tener ese entendimiento. Te pedimos también por sabiduría, Señor, que esa sabiduría que viene de ti, Señor, que nos hace comprender todo esto, Padre. Pon también en nosotros, en nuestro corazón, el querer como el hacer, el querer hacer tu voluntad, el querer obedecer tu palabra, Señor, y hacerlo, mi Dios. También poner en práctica todo esto con nuestros semejantes, Señor, con nuestros hermanos, que, que, que las personas que están cerca de nosotros, mi Dios, vean que vivimos realmente tu palabra, que te vivimos a ti, Señor, que seas tú reflejado en nuestras vidas, Señor, que también esa sea una manera de que quieran acercarse a ti, de que quieran conocerte a ti y al Dios vivo, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por cada una de mis hermanitas, Señor. Yo te ruego porque tú siembres esta palabra en cada una de ellas, en sus corazones, en sus mentes, que esa semilla que tú siembres dé fruto, Señor. Y te ruego porque tú nos ayudes a poder compartirla con los demás, a poder transmitirla, poder ser sensibles también con las personas que tienen esa necesidad de ti y de tu palabra, Señor, y de conocer esa verdad y de conocer esas buenas nuevas, mi Dios. Te doy gracias, te pido estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanita, si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda o quiere hacer un comentario, adelante. Así, Anita. Sí, yo, Fabi. Buenas noches, hermanas. Yo estaba reflexionando en esta parte de la oración que va ligada a la triada que nos mencionabas, ¿no? Del amor, la esperanza y la fe. Y escuchaba a un pastor que decía que poco a poco pareciera que la oración se va extinguiendo en nuestra comunión como iglesia, porque antes escuchábamos tal vez alguna situación que nos comentaba algún hermano, alguna hermana, y en ese momento siempre hacíamos, bueno, en generaciones atrás cristianas,
inmediatamente se oraba. Es decir, que tú escuchabas lo que te estaba diciendo tu hermano y tú decías, vamos a orar. Y entonces en ese momento y en ese instante tenías ese contacto y pareciera como que eso se está extinguiendo en la congregación. Y esta es una reflexión muy bonita que Pablo nos enseña, siempre orando por ustedes. Entonces yo les animo, cuando yo escuché esto, me quedé pensando y dije, sí es cierto, cuando yo empecé en el Señor, que era por allá por los 99, 2000, y tenía la iglesia donde yo iba, era muy constante eso. Hablabas tú con alguien y, ok, te escuchaba y bueno, vamos a orar. Oye, es que mi papá, bueno, vamos a orar por tal. O te decían, ven, ven, vamos a orar. Y era como muy marcado y muy constante eso. Y bueno, reflexionaba yo en esto y les animo a que volvamos a esta práctica de la oración, orando por todos nosotros, porque al final es un fruto de la fe, de la esperanza y el amor que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Y era lo que les quería compartir, hermanas. Gracias, Fabi. Gracias, Anita. Sí, muy cierto. La verdad, hay que, bueno, como dices tú, para reflexionar, pero no solo reflexionar, sería muy buena idea, muy bonito que empecemos a ponerlo en práctica, este, pues dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. A veces quitarnos a lo mejor la pena o lo que sea y poder ofrecerle a alguien pues, el orar en ese momento. Porque sí, muchas veces podemos tener la buena intención, pero pues ya, te vas y a lo mejor entre mil cosas, actividades y todo, puedes olvidarte de hacer la oración o puedes hacerla mucho tiempo después y sería muy bueno, muy buena idea, Anita, que empezáramos a ponerlo en práctica, a retomarlo, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo de eso yo también. Gracias, Anita. Si alguien más tiene algún comentario o duda. Sí, Eli. Fíjate que yo me estaba acordando y lo comento porque ven que pusimos en el grupo de nuestra hermanita Luz que su hijo lo habían secuestrado y se pueden imaginar lo que se siente que tu hijo esté secuestrado. Bueno, no secuestrado, no estaba secuestrado, estaba perdido, ¿no? O sea, no, yo no me imaginaba el dolor, la desesperación de lo que pudo haber sentido. Recuerdo que hace mucho tiempo no viví algo similar, pero algo muy difícil. Y recuerdo que una esposa de un pastor me dijo, te voy a dejar una tarea. Atrás de nuestra Biblia viene una concordancia. O sea, viene muchos pasajes, dice, busca la palabra fe. Y todos los versículos que te encuentres de la fe, todos léelos. No nada más el versículo, sino la historia, ¿no? Eso va a fortalecer mucho tu fe. Y recuerdo que lo hice porque yo me sentía que no podía con mi vida y lo leí todo y no saben cómo me fortaleció. Y ahorita que hiciste esto mismo, Fabi, de estos versículos, y sobre todo el último en Mateo 8:10, ¿no? Cuando dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, pero la fe es por el oír, ¿no? Entonces, si nosotros, de veras que si nosotros nos sentimos con falta de fe, hagan esto, porque yo hasta la fecha lo hago. O sea, si tengo falta de fe o queremos esperanza, pues todos los versículos de esperanza o amor o justicia. Entonces, ahorita tan solo estos que nos dio Anita, Mateo 8:20, etcétera, pues lean todo el capítulo 28, todo el 9, todo el 14, todo el 15 y van a ver cómo, o sea, lo importante aquí es aprender el carácter de Jesús, cómo él se maravilla, como ahorita de los que tienen fe, pero cómo actúa la gente en esa fe, ¿no? Y van a ver que van a salir muy fortalecidas. Y bueno, nada, les quería compartir eso, que en lo personal es verdad que cuando nosotros leemos y nos metemos, conocemos al Señor Jesús y decimos, ay, ¿cómo voy a tener desconfianza si mira el Señor hizo esto con tal? Y qué hermoso, como bien decías, que el Señor se maraville, porque es verdad que hasta la fecha yo creo que el Señor se maravilla con aquellas personas que tienen fe, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Fabi, por tan bonita enseñanza. Gracias, Eli, gracias a Dios. Sí, 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 muy, muy buen ejercicio y yo creo que todas hemos experimentado eso, ¿no? O sea, que lees la palabra y de verdad te vivifica el Señor te habla y te da paz y te da fe. Y sí es muy buen ejercicio, pongámoslo en práctica también. Y perdón, Fíjense algo cómo más, Gaby, perdóname. De hecho, aquí está nuestra hermanita Luz Mendoza, entonces hay que seguir orando por ella, por su hijito, que gracias a Dios ya apareció.
pero así como ahorita, unirnos en oración, solo Dios sabe sus necesidades, lo que haya pasado, todo, todo, pero que el Espíritu Santo nos haga sensible a eso y que por encima de todo sea la voluntad de Dios y pensando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A lo mejor el momento no nos va a agradar, pero el final va a ser así, ¿no? Entonces, unámonos por nuestra hermanita Luz Mendoza que está ahorita conectada. Gracias, perdóname, Fabi. Sí, Eli. Sí, seguimos en oración por Carlos y que el Señor, pues sí, se manifieste ahí, que traiga sanidad. A veces es la sanidad del corazón y del alma y de tantas cosas la necesidad más grande, ¿no? Pero sí, sí, seguimos en oración. Creo que también es parte de este grupo tan bonito el poder apoyarnos en oración y igual, por ejemplo, como estos, pues, llamarlo tips es poco, ¿no? O sea, pero como estas ideas para igual aprender y ejercitar diferentes cosas, en este caso la fe y la oración que decía Anita. Sí, Eli, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario o algo que quisiera aportar o alguna duda. Y Eli, Fabi, como dice también aquí en, en el 4 dice, pues hemos oído de su fe, que es de lo que hablamos ahorita. Pero algo que me impactó también dice, y del amor que tienen por todos los santos. Yo creo que juntamente con la fe va el amor. De esa manera demostramos que amamos a nuestros hermanos, ¿no? Porque dice, hemos oído de la fe y del amor que tienen por todos los santos. O sea, yo creo que cuando nosotros tenemos amor por nuestros hermanos en la iglesia o en este grupo, o aun cuando no nos conocemos algunas, este, en la manera, ¿cómo lo demostramos orando unas por otras, ¿no? Como ahorita nos decías, ¿no? Que se juntaban en grupo para orar. Pues de esta manera también demostramos nuestro amor, porque dice aquí que ya habían oído del amor que tienen hacia los santos, o sea que cuando nosotros oramos por alguien dices, ay, pues puedo acudir a esta persona porque ella sí va a orar por mí, ¿no? A veces hasta para pensar a quién pedirle que nos ayude en oración, tenemos a ciertas personas en la mente porque sabes que sí lo van a hacer. Y qué bonito es que digas, ay, tienen en su mente, me han hablado o me han dicho que ore por tal persona porque saben que voy a orar por esa persona. Y de esa manera nosotros también demostramos nuestro amor hacia los demás, hacia los santos, hacia los hermanos en la iglesia. Sí, 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 una muy buena manera de demostrar amor, ¿verdad? Y a veces lo tenemos en poco, en la oración. Bueno, a lo mejor no todos o no, o algunas veces pudiera pasar porque me acuerdo que tengo una amiguita que está internada. Ya está, bueno, no, de hecho, más bien hoy la dieron de alta, pero estuvo internada por principios de neumonía. Y bueno, pues ustedes saben que de repente, entre que está mal, tuvo mucha fiebre y todo, y a veces dices, pues a lo mejor no está ni con ánimos de recibir visitas, o a veces también en ciertas situaciones no es conveniente, ¿no? Pero bueno, le escribimos ahí y yo le puse, pues, ¿qué podemos, o sea, dinos qué podemos hacer por ti, o sea, y dice, y a lo mejor muchas de nosotras lo hemos dicho, ¿no? Así de, no, pues con tus oraciones, ¿no? O sea, muchas gracias, pero pues con sus oraciones, o sea, les agradezco mucho sus oraciones, y sí es cierto, o sea, no es poco, ¿no? O sea, que alguien te diga, haz una oración o que estemos orando, que hay una petición de oración, no es poca cosa, o sea, creo que debería ser la principal y la mayor de todas. Y sí, como bien dices, también es una manera de demostrar el amor y por todos los santos, ¿no? Y entre todos nosotros. Sí, gracias, Sandra. Pues creo que había visto una manita por ahí. Ah, Pati. Sí, adelante, Pati. Sí, gracias. Pues sí, yo creo que ver la magnitud que causa el daño que causa la incredulidad, porque pues fue lo que le costó a muchos en el pueblo de Israel no entrar a la tierra prometida, nada más entra un Caleb.
¿no? Y Josué, ¿no? Y entonces fue lo que le costó también a Moisés y así, ¿no? Que como Jesús mismo le dijo a sus apóstoles que por su incredulidad no habían podido, ¿no? Lograr hacer algo. Entonces, pues igual nosotros tener esa conciencia que a veces no tomamos en cuenta el pecado de incredulidad, de confesarlo así y trabajarlo como tal, porque luego decimos, ay, no, es que cometí este pecado, aquel, el otro, pero jamás piensas en la incredulidad que tal vez fue el que te llevó a hacer pues todo eso, ¿no? Porque no estás creyendo realmente en Dios, quién es el originario de todo esto, ¿no? Entonces, pues trabajar más en fortalecer la fe, pedirle a Dios que cuando vamos a hablar de la palabra, pues que les abra la puerta de la fe, ¿no? A los gentiles, a quien no lo conozca, y pues que les abra sus ojos, que les dé entendimiento, y a nosotros, pues que nos haga crecer en la fe y que nos derrame sobre nosotros espíritu de gracia y de oración, que eso es lo que va a hacer que nos acerquemos más y más a Él y pues que crezcamos por lo tanto en la fe. Es todo, gracias. Gracias, Pati. Sí, 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 muy cierto. Pues sí, llevamos a la práctica, por ejemplo, el leer la palabra, que eso nos va a llevar a fortalecer nuestra fe. Y sí, sí, muy cierto. Sí, pues qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, tanta enseñanza que podemos hallar en ella. Si alguien más tiene un comentario o algo Pues, alguna hola, pregunta. buenas noches. Buenas noches. Solo un comentario chiquito, pero creo que también hablaste al principio de la gratitud y he experimentado que también siendo agradecidas en todo, hasta en lo que a nuestros ojos pareciera no ser tan bueno o no convenirnos o algo no tan bueno, eso también fortalece nuestra fe. O sea, el siempre dar gracias a Dios en todo y por todo. Y pues sí, la importancia, bueno, ya todas hablaron acerca de la fe, pero pues dice la palabra, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, creo que a veces también en el afán de cumplir y de todo y eh, o aprendemos más cosas, ¿no? La humildad y el servicio y todas, tantas cosas que en lo personal siento que, o sea, el Señor me ha estado hablando mucho acerca de la fe y que a veces se me, no es que olvide, ¿no? Pero no, o sea, no estoy tan atenta a estar siempre pidiéndole al Señor que nos llene de fe y tener esa fe inquebrantable así en el Señor, ¿no? A pesar de lo que pueda estar ante nuestros ojos, siempre ese agradecimiento puede llevarnos a fortalecer nuestra fe. Es lo que siento y muchas gracias, Fabi, por este estudio tan bonito. Gracias, Lau. Sí, sí es cierto lo que dices. Como es bien importante la gratitud, ¿verdad? Chica, ¿le puedo Y decir algo rápido, Fabi? El pastor sí, César nos dejó una tarea, y ustedes saben, Alia, Laurita y Fabi, y Patti, es ver una película de Juan Hus. Se los voy a compartir ahí en el grupo. Está bien bonita. Parece así como que aburrida y todo, pero no la van a empezar a ver y las van a atrapar de lo que pasa a un sacerdote que, bueno, se convierte al cristianismo, etcétera, pero van a ver cómo era su fe, su esperanza en el Señor. O sea, ya cuando la vi, haz cuenta tipo vida de Pablo. Al rato les voy a compartir el link y dura 1 hora. Y la verdad que es muy amena, muy agradable. Es como de las antiguas, pero se ve muy bien. Y antes de que se me olvide, véanla, van a ver que les va a fortalecer su fe, su pasión por el Señor, porque hombres así son los que dieron pie para que los demás pudieran seguir adelante, ¿no? Y es una tareita. Después, la siguiente semana les preguntamos a ver qué tal. Pero bueno, perdóname, Fabi, perdón, gracias. no, para nada, qué bueno. Sí, muy buena aportación. Mira, yo no la he visto. La voy a ver. Gracias, Eldi. Sí, pues damos gracias al Señor de verdad por todo lo que
incluso hasta por este tiempo de retroalimentación, porque a poco no es bien bonito, que aprendemos unas de otras y porque todo ayuda, todo sirve y pues estamos en el camino, hermanitas, y perseveremos en todo esto, en la fe, en todo, en la gratitud, pues todo va de la mano y dándole gracias a Dios en todo, hasta por este tiempo, por todo. A veces damos por sentadas tantas cosas, pero pues simplemente pues que está la luz, ¿no? Que nos podemos conectar, que tenemos el teléfono, lo que sea el dispositivo para poder tener esto, porque que ya no nos tenemos que desplazar, también es una bendición en muchos casos. Si alguien no, o sea, bueno, si ya no hay algún otro comentario, oramos digo, no, ya nos despedimos, hermanitas, que se vayan a terminar sus actividades. Sí, nos vemos, si Dios quiere, el de hoy en 8, para continuar estudiando, hermanitas. Y nos decía Eli al principio, de las que no se habían conectado, que empecemos ya a estudiar. Hasta ahorita, pues serían 5 versículos, los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Colosenses, para que no se nos junten. Ahí con calmita, con tranquilidad, ya les diremos yo creo que unas 2 semanas, ajá, para empezar a subirlos, ¿sale? Pues que tengan buen descanso, hermanitas. Gracias a todas y tengan una bendecida semana. Buenas noches a todas. Gracias, bendecida noche para todas. Bien. Gracias, bendice. descansen. Igualmente, Los- muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, Fabi, que descansen. Sandra, Gracias. buenas noches, Gracias. Anita también. Ay, Dios